la época final del primer militarismo o de la prosperidad falaz. Recuerden que les comentaba lo siguiente: la guerra contra España marcó un antes y un después. Es decir, antes de la guerra contra España, nuestras exportaciones de guano y nuestros ingresos terminaban siendo altísimos, ya altísimos, pero producto de la incursión de la Comisión Investigadora Española en el territorio peruano, de la misión científica, que va a terminar tomando las Islas Chincha, bajo el argumento de que no le habíamos pagado la deuda de la capitulación de Ayacucho, la cantidad de guano exportable del Perú va a terminar reduciéndose. Y el precio del guano llega a unas cantidades, pero estratosféricas. ¿Qué generó eso? Ya generó de que en Europa y en Norteamérica el precio del guano sea tan alto que los agricultores digan, bueno, prefiero otro producto que tenga semejantes características. Y es ahí donde se activan las alarmas y la casa Gibbs, que había sido retirada del Perú durante el segundo gobierno de Ramón Castilla para darle el control del guano a los consignatarios peruanos, que ya estaba en alianza con empresarios chilenos, habían desde hace algún tiempo comenzado a explotar el recurso salitre de la zona de Antofagasta, en la zona de Bolivia para ese momento, y de la zona de Tarapacá en la zona del Perú. Entonces, el salitre, les comentaba en la clase anterior, tenía doble función. El salitre junto con la pólvora terminaba sirviendo para poder hacer municiones. Y el salitre, por su propia cuenta, terminaba sirviendo como un fertilizante. No tan bueno como el guano, pero cumplía su función. ¿Cuál era la ventaja del guano? ¿Por qué el guano era tan caro? ¿Por qué el guano terminaba generando tanta ganancia para nosotros? Porque como era el único producto, ¿ya?, que terminaba sirviendo como un poderoso fertilizante natural, y el Perú era el único país con suficientes exportables cantidades de guano, por eso es que le podíamos poner el precio que quisiéramos. Pero en el momento que aparece una competencia, que es el salitre, pues el Perú termina vendiendo menos guano y a menos precio. Y como les había comentado la vez pasada, el Perú había tenido una economía guano dependiente. Todo giraba en base al guano, el presupuesto, los gastos públicos, las obras, la fuerza militar, todo estaba ligado a eso. Por eso mismo, ya por eso mismo es que la economía peruana se va a terminar viendo muy golpeada. Pudimos vencer a España y, como les decía la vez pasada, Mariano Ignacio Prado, el presidente, pasa de superhéroe a supervillano. Superhéroe por vencer a España y supervillano por la crisis económica. Recuerden que se van a tomar algunas medidas, se termina estableciendo, por ejemplo, la contribución laboral, y que los conservadores opositores al gobierno de Mariano Ignacio Prado van a terminar asusando al pueblo, van a terminar enardeciendo al pueblo para decirles de que eso es falso, eso no es ninguna contribución personal, esa es la restitución del tributo indígena. Si a eso le sumas que el precio de la lana ya a nivel internacional había subido y que los gamonales de la zona altoandina de Puno que habían quitado tierras a las poblaciones nativas, pues el sentido o el malestar ya de la población contra la élite local y contra el gobierno terminó convirtiéndose en una rebelión llamada como la rebelión de Tupac Amaru III o Juan Bustamante. Un intelectual criollo, él ya estaba promoviendo el levantamiento de la población y la gente se terminó plegando a su propuesta. La situación fue crítica. Si bien la rebelión fue aplastada, lo que hay que tomar en cuenta es que hay dentro del país una serie de convulsiones desde el punto de vista social. Desde el punto de vista político, Prado y el ministro de Economía, Pardo, plantean que una forma de poder agenciarse ingresos es terminar teniendo más comercio internacional. Y para tener más comercio internacional hay que bajar los aranceles, lo que implicaba ideas desde el punto de vista económico librecambistas y desde el punto de vista político liberales. Recuerden que la Constitución, la segunda Constitución de Castilla en su segundo gobierno, la de 1860, la moderada, dura mucho tiempo, hasta 1920, pero tuvo en el año 1857, si no me falla la memoria, no, 67, va a terminar teniendo un pequeño interregno, un pequeño periodo de tiempo en que fue desechada. La Constitución liberal de Mariano Ignacio Prado se impone, y a quien no le gustó fue a los conservadores, que le hacían bulla permanentemente. Los conservadores llamaban a Mariano Ignacio Prado como un dictador. Eh, y más o menos era la figura, ¿no? Recuerden que Prado llega al gobierno en plena crisis del golpe de Estado para enfrentar a España, y ahora es presidente, y los opositores van a terminar agarrándose eso para criticarlo. La imagen de Prado se desprestigia, golpe de Estado de Val, que les había comentado. Profe, pero esta parte ya la vimos la vez pasada, sí, pero es el preludio para que entre precisamente el primer civilismo.
Recuerden que con Balta, ya recuerden que con Balta la situación económica venía de caída, ya de caída. Y las críticas, y cuando hay una crisis económica, pues las críticas se van a terminar multiplicando. Les decía la vez pasada que un joven político llamado Nicolás de Piérola, proveniente de Arequipa, está criticando duramente a la élite de la plutocracia peruana de peruano. Este personaje va a terminar diciéndole a los sectores populares de Lima de que la plata del guano ya se la quedan los ricos y no termina llegando a ellos. Y la gente absorbe esa crítica. Se ven reflejados en Piérola y Piérola comienza a ganar prestigio. Balta, el nuevo presidente, ve precisamente en Piérola una figura rutilante, luminosa, y lo que va a terminar haciendo Balta es ponerlo como ministro de Economía, ¿ya? Porque tenía popularidad. ¿Y qué hace Piérola? Piérola lo que hace es eliminar el contrato de la Sociedad Nacional de Consignatarios, eliminar el sistema de las consignaciones y establecer un monopolio. ¿Ya? Una sola empresa podrá vender el guano y es la Casa Dreyfus. Hay que tomar en cuenta otras cosas, ¿no? Siempre los grupos de poder económico vienen teniendo sus alianzas. No me acuerdo si le dije esto, pero por ejemplo, ¿no? Ya, por ejemplo, el gobierno de PPK y de Vizcarra está muy aliado, por ejemplo, a el grupo Interbank, ¿ya? Que financia la candidatura de PPK en las elecciones del año 2016. Mientras que, por ejemplo, Keiko tenía el apoyo de Dionisio Romero y el Grupo BOM, por ejemplo. Entonces, ahí es donde tú vas a terminar encontrando siempre que grupos de poder económicos están detrás, ¿ya?, de los grupos de poder político. Los financian, los respaldan, los apoyan, porque cuando esos lleguen al gobierno van a tener que beneficiarlos, ya van a tener que beneficiarlos. Ahora, profe, ¿qué tiene que ver la actualidad con ese periodo? Lo que pasa, recuerden, es que la plutocracia peruana ya tiene sus intereses para su propio bolsillo. Pero Piérola viene siendo apoyado, ya, digamos, en su objetivo político de crecimiento por estos capitales franceses. Entonces, cuando Piérola es ahora ministro de Economía y tiene capacidad de decisión política, él termina planteando que, ya que el precio del guano ha bajado y que los ingresos del Estado son menores, se tiene que hacer una mejor redistribución de la ganancia. Se gana el apoyo de la población con esa idea de la mejor redistribución y se termina estableciendo la eliminación de la plutocracia peruana guanera y se establece el monopolio con los Dreyfus. ¿No? El discurso pega y se encaja con todos. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Bueno, Piérola es un ministro importante, pero recuerden que para lo que nos interesa ahora, ¿qué pasó con este grupo de empresarios peruanos? Este grupo de empresarios peruanos se dieron cuenta, y te lo decía la clase pasada, que por más que ellos fueran muy millonarios, por más que ellos tuvieran mucha plata, el poder político es lo que importa, ¿ya? Porque Piérola, siendo un ministro, solo una persona, con una sola ley, terminó atacando a todo el empresariado nacional. Entonces ellos deciden terminar formando un partido político para poder llegar al gobierno y terminar torciendo las leyes a favor de sus intereses. Es ahí donde Manuel Pardo y Lavalle, que había sido ministro de Hacienda o Economía, que era alcalde de Lima para ese momento, que era un intelectual reconocido y respetado, ¿ya?, que muchos decían de que tenía una gran capacidad de convencimiento. Tú hablabas en una reunión con Pardo y salías convencido de sus ideas de progreso y lo terminabas respaldando. Pardo crea un grupo llamado como la Sociedad de Independencia Electoral. Y la Sociedad de Independencia Electoral fue algo así como una suerte de movimiento político, todavía no un partido, un movimiento político, que terminó haciendo una suerte de encuesta, ¿ya?, una suerte de censo entre las élites económicas y de influencia social del país. Estamos hablando de los hacendados, estamos hablando de los dueños de minas, estamos hablando de los banqueros, de los dueños de medios de prensa, estamos hablando del abogado, del médico, del profesor que tienen influencia social. Comienza a plantearles que ellos estaban de acuerdo con la formación de un partido no militar que llegue al gobierno y que tenga una idea moderna del Estado. Y mucha gente decía, sí, ya estamos hartos de los militares, pero falta un líder. Y es ahí donde Pardo, al darse cuenta que tiene un respaldo de la élite y que puede terminar ganando las elecciones, decide participar en las elecciones de 1872, encabezando el llamado Partido Civil. Lo vimos en la parte final de la clase pasada. Pardo gana las elecciones,
Pero un grupo de militares no estaba de acuerdo con que el ejército pierda el poder después de 45 años de tenerlo en sus manos. Y por eso se termina produciendo el golpe de Estado de los hermanos Gutiérrez contra Balta, que es asesinado, no era el objetivo, pero lo terminan matando. Y la idea de estos era que el poder se mantenga en manos militares. Le decía también que la gente del Partido Civil sale a las calles, no a protestar violentamente, salen a las calles y se arremolinan cerca de Palacio y la gente comienza a discutir en diferentes puntos de la ciudad. Y para ese entonces ya el Partido Civil había logrado tener apoyo de, todavía no hay gremios obreros, ¿ya? Pero hay cooperativas, ¿ya? O sea, hay ya una suerte de embrión de lo que van a ser los sindicatos más adelante. Y les terminan planteando ellos, que habían tenido acercamientos con el Partido Civil, de que no era justo de que les roben sus votos. No era justo de que se termine eliminando la democracia electoral que se había estableciendo, porque solamente un grupo de militares se le había ocurrido. Así que se planteó que se tome por la fuerza, ¿ya? O que se garantice por la fuerza los votos que ellos habían emitido. ¿Qué hicieron? Endulzaron a la gente y ensalzaron a la gente para que vaya a protestar. La gente se metió a Palacio y les dije la pasada, terminan capturando a los hermanos Gutiérrez, los linchan, los queman, los arrastran y los ahorcan. La situación es que de manera muy violenta se puso fin al primer militarismo y entra el llamado primer civilismo. Y es acá donde recién entramos con la clase. ¿Ya? Ahora sí entramos directamente a las propuestas de este periodo. Cuando hablamos del primer civilismo, ¿ya? Primero hay que tomar en cuenta cómo estaba el Perú y el mundo, ¿ya? O cómo va a recibir el Perú y el mundo a este periodo que va entre el año 72 y 79. Lo primero es que, ¿ya? Lo primero es que el Perú ya no es el mismo Perú de hace algunos años atrás. ¿Por qué? Porque seguíamos teniendo guano, pero el precio del guano ya no era tan alto como antes. Y por lo tanto, el Perú ya no tiene la riqueza de antaño. El Perú está en una crisis económica. Más que una crisis, cuando entra Pardo, ¿ya? Cuando entra Pardo, Pardo entra con muy buenas ideas, con muy buenos proyectos de progreso para el país, pero no tiene los recursos para poder llevarlo a cabo. Hay una crisis post-guerra contra España, hay una crisis post-primer militarismo. Así que Pardo encuentra ese escenario, ya repito, pocos recursos, pero por otro lado, encontramos que al año nada más se termina produciendo un evento internacional que afecta a la economía mundial. Y esto no sé si ya llegaron a ver en Historia Universal. Si uno habla de crisis económica de los Estados Unidos, lo primero que se le debe venir a mucha gente a la cabeza es el crack de 1929, ¿ya? O podría ser, por ejemplo, la crisis de la burbuja inmobiliaria del año 2008. En el año de 1873 se termina produciendo otra cosa. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? En el año 1873, para los autores, vamos a poner así, para los investigadores del tema, se plantea que hay dos tentativas fechas en donde nace el imperialismo, ¿ya? Una termina siendo 1873 y otra es 1895. ¿Ya? Te explico, ya te explico. En 1873, como está acá en la diapositiva, se termina produciendo el gran pánico. ¿Qué significa eso? La Bolsa de Valores de Nueva York entró en crisis. ¿Por qué? Porque lo que venía sucediendo en las 2 o 3 décadas previas es que está desarrollándose la segunda revolución industrial. Y hay industrias, hay empresas que se han terminado viendo muy favorecidas y muy enriquecidas. Esas son, por ejemplo, la Standard Oil, ya, de la familia Rockefeller en los Estados Unidos, que terminó estableciendo un monopolio de la comercialización de los combustibles en Norteamérica. O también terminas encontrando, por ejemplo, a la industria Ford, ¿ya? O terminas encontrando a varias otras más. ¿Qué es lo que ha pasado? Durante este lapso de tiempo, aquellas grandes empresas, ¿ya? Que terminaron que terminaron accediendo a este desarrollo tecnológico propio de la segunda revolución industrial, terminaron teniendo una multiplicación de su producción y una reducción de sus costos, ¿ya? Y sus precios en el mercado, por lo tanto, que no pudieron ser equiparadas por parte de las pequeñas y medianas empresas. Lo que sucede en 1873 es un descalabro de la economía norteamericana, porque ante el crecimiento de las grandes, las pequeñas y medianas, ¡pum!, se desplomaron.
se desplomaron. Y lo que va a haber es una reorganización de la economía de los Estados Unidos, ¿ya? Por un lado aparecen los monopolios, ¿ya? Una sola empresa manejando la comercialización de un producto como, repito, el Standard Oil de los Estados Unidos. Pero por otro lado aparecen los oligopolios, ¿ya? Aparecen no una, sino dos, tres, cuatro, cinco empresas, un pequeño grupo, ¿ya?, de empresas que manejan la comercialización del recurso en todos los Estados Unidos. Y se forman cárteles, ¿ya? Es decir, van a terminar entre ellos estableciendo un acuerdo para el precio de los determinados productos en el mercado. Y esto, ¿ya?, y esto a su vez termina generando que, insisto, la economía de los Estados Unidos se vaya reorganizando. Entre 1873 y 1878, la economía mundial tiene precisamente esa ruta. Lo que pasó en los Estados Unidos va a comenzar a reproducirse en otras partes del mundo. Para otros autores, 1895, la caída de la bolsa de Zurich, es donde ya se va a terminar formando el imperialismo. ¿Ya? Estas empresas que ahora se fortalecieron van a comenzar a exportar capitales y hacerse cada vez más poderosas. Pero son momentos. Ahora, ¿qué pasó? Ya, pues, profe, pero eso está pasando en Estados Unidos. ¿Ve? Sí, pues, pero hay que tomar en cuenta que como su economía se está reorganizando, las exportaciones de materias primas, ¿ya?, como lo que el Perú terminaba vendiendo, porque no vendíamos tecnologías, van a terminar cayendo. Así que si el Perú ya venía con una caída por la reducción del precio del guano, pues ahora la reducción de las exportaciones a nivel global caen más y el Perú se va a ver más golpeado. Entonces, vuelvo a insistir con la misma idea. Pardo, el Partido Civil, tiene una serie de propuestas ya de cómo terminar modernizando y mejorando la vida política y económica del país, pero no tiene los recursos para poder hacerlo. Eh, Tú puedes tener, por ejemplo, varios de ustedes, no sé si alguna vez les ha pasado, pueden terminar amaneciendo en su cama o estando en la noche en su cama sin saber qué hacer y se ponen a pensar, ¿qué negocio puedo hacer? Y te comienzas a alucinar una serie de negocios muy interesantes y que pueden ser muy lucrativos, ¿ya? Pero cuando ves tu bolsillo, terminas teniendo 10 soles. Entonces, puedes terminar teniendo buenas ideas, pero poco capital. Entonces, eso no termina siendo muy correcto. O puede ser como la prosperidad falaz, ¿no? A nosotros nos sucede al revés. Teníamos mucha plata, pero pocas ideas, ¿ya? Ahora, cuando hablamos del primer civilismo, fuera de este contexto, ya de lo que le vengo contando, que no fue el más propicio, tenemos esto, ¿ya? ¿Qué es el Partido Civil? El Partido Civil ya es el partido que va a gobernar durante ese periodo, pero se habla de un dominio del único partido existente, ¿ya? Del único partido existente. Por eso dice que es el primer partido político moderno. Ahora les explico eso. Pero, profe, ¿por qué no habían partidos políticos antes? Creo que les comenté. Lo que pasa es que en el mundo entero, no habían partidos políticos, no habían, ¿ya? ¿Por qué? Porque el partido era considerado, o el concepto que se ponía al partido era faccionalismo, ¿ya? Faccionalismo. Es decir, la idea era la idea del desarrollo nacional, ¿ya? La idea del desarrollo del país como bloque, ¿ya? Como bloque. Los partidos terminan siendo la representación de una parte de la población con intereses particulares, ¿ya? Particulares. De tal manera que estaba mal visto, ya mal visto, defender los intereses de un grupo por encima de los intereses de la nación. Que los partidos terminaron siendo rechazados. Ahora, poco a poco, en otras partes del mundo, los partidos comenzaron a ser aceptados. ¿Y por qué va a ser aceptado en el Perú? El contexto. El Perú había tenido mucha plata por el guano y había sido en ese tiempo dirigido por los militares. Pero cuando se acabó el precio del guano, nuestra economía se hizo pobre nuevamente porque no habíamos logrado administrar adecuadamente los recursos. Es ahí donde el discurso del Partido Civil termina teniendo pegada. ¿Por qué? Porque el Partido Civil va a decir, ¿qué somos nosotros? O la gente del Partido Civil va a decir, ¿qué somos nosotros? Empresarios, ¿ya? ¿Cómo están nuestros negocios? En crecimiento, exitosos. ¿Exitosos? ¿Por qué? Porque nosotros terminamos administrando nuestros recursos con el objetivo de terminar generando más ganancias y esto se refleja en una mayor cantidad de puestos de trabajo, se refleja en un bienestar de la sociedad. Ahora, ¿qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos manejado ya los recursos del Estado y hubiésemos manejado al Estado como una empresa privada? Esto hubiese terminado generando una mayor cantidad de beneficios para el país en su conjunto. Entonces, la gente, digamos así, decepcionada ya del gobierno militar y la situación económica negativa que veníamos pasando, pues escucharon ese discurso y dijeron, sí, pues
ya la fregamos, ya tanto tiempo con los militares que no supieron administrar los recursos, entonces es mejor que ellos ya no gobiernen, que estos que están dando una alternativa positiva, pues lleguen al poder. Así que la gente que antes veía mal a los partidos, ahora los ve como un elemento positivo. De eso que Pardo va a terminar aprovechando la situación y ganando. Pero habrá que ver precisamente qué plantea este partido. Primero, ¿a quién representa el Partido Civil? Dice acá, a la oligarquía nacional, este pequeño grupo de empresarios poderosos que estaba encabezado por parte de los ex consignatarios peruanos del guano. Pero, recuerden que esos ex consignatarios peruanos del guano, antes de ser consignatarios, eran otra cosa, eran hacendados, principalmente de la zona de la costa. Ellos tenían plata por las haciendas y luego se metieron al negocio del guano, al negocio del guano. Así que estos grandes hacendados, que son los que encabezan el Partido Civil, son los que están ahora dirigiendo el país para este periodo. No solamente ellos, ya no solamente ellos están a la cabeza, pero también está el banquero, el dueño de los medios de prensa, están los grandes comerciantes. Esa es la gente con plata, pero encabezado por los hacendados y los ex consignatarios del guano. Ahora, ¿qué plantean ellos? Por eso le estoy poniendo por acá. El Partido Civil es el primer partido político moderno del país, ¿ya? ¿Qué cosa? Ellos terminaban planteando, repito, el Estado con una visión empresarial, ¿ya? El Estado administrado como si fuera un negocio, ¿ya? En donde lo que se termine buscando es la rentabilidad, ¿ya? No el mal gasto político de los recursos, ¿ya? Gastar más en armas, ¿para qué? Si no hay guerra, ¿ya? Gastar más en burocracia, no, no más, mejor, ¿ya? No más, más eficiente. Ese tipo de cosas son las que van a terminar pensándose. Pero ya está bien, esa puede ser la idea, pero ¿cómo se plasma eso? Ya lo vamos a ver más adelante con la reforma que se hace en San Marcos, por ejemplo. Otra cuestión más. Ellos consideraban, ya por lo que se veía en el contexto internacional, que lo que realmente genera el progreso es la industria. Entonces, si es la industria lo que genera el progreso, debe ser el Estado un promotor del desarrollo industrial del país. Ahora, eso no es una idea nueva, pero ellos van a decir, sí, y para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar tomando el modelo de los Estados Unidos. ¿Por qué el modelo norteamericano? Porque recuerden que la primera revolución industrial de Inglaterra es la mayor potencia del mundo, pero para la segunda son Alemania y los Estados Unidos. Y es Estados Unidos el que termina generando miles de kilómetros de carreteras, de vías ferroviarias, para poder impulsar el comercio nacional y la producción nacional. Esa idea también era de Pardo, creo que se le dije la vez pasada. Pardo, ya como intelectual, ya terminaba planteando que hay que convertir el guano en ferrocarriles. Entonces, esas ideas precisamente norteamericanas van a ser muy bien recibidas, ya, y van a ser elaboradas por parte de Pardo. Y se van a plasmar en la propuesta del Partido Civil. Insisto, propuesta interesante, pero poca plata, ya poca parte. Ahora, la otra cuestión que es muy importante es que el Partido Civil es un partido de empresarios. No solamente son empresarios que llegan al gobierno, sino que ahora van a terminar utilizando al gobierno y sus mecanismos, sus leyes y su presupuesto para terminar favoreciendo este grupo empresarial, ¿ya? Profe, los pobres no interesan, ¿ya? Acá lo que está es una cuestión de la facción, del partido, del grupo. Ellos se organizan y financian una campaña electoral para poder llegar al gobierno y ahora beneficiarse. Ese beneficio para ellos, evidentemente, también tiene que beneficiar al pueblo, porque si no, no van a conseguir votos, ¿ya? No se van a poder mantener en el gobierno, pero ellos están pensando en sus negocios. Ahora, ¿por qué digo eso? Que van a defender los intereses empresariales, porque eso es lo que va a terminar pasando y lo vamos a ver en un ratito con el tema del salitre. Profe, ¿por qué termina poniendo estas dos imágenes acá? Para rellenar el espacio. Pero lo que también hay que tomar en cuenta es que ha sido pregunta de examen de admisión. En el año 2006, hace ya un montón de tiempo atrás, cuando el examen terminaba siendo para argumentar, se terminó planteando cuáles fueron las reformas culturales que se hacen durante el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Y durante este gobierno, por ejemplo, van a terminar habiendo varias publicaciones. Entre ellas tienes las tradiciones peruanas, ¿ya? De Ricardo Palma, que es un asesor político del gobierno, un intelectual destacado, ¿ya? De la época, ¿ya? Estas tradiciones van a ser publicadas en el año 72, en la época en la que Pardo llega al gobierno. Y esta portada es del año 1893, ¿ya? Una portada interesante, ¿ya? No sé si alguna vez han leído algunas de las tradiciones peruanas bonitas, que es parte del tradicionalismo que se va a terminar viviendo durante este periodo. A ver, vamos. Durante el gobierno ya del Partido Civil, del año 72 al 79, tenemos dos presidentes. Manuel Pardo y Lavalle, que es el que interesa, ¿ya? Y luego tienes a Mariano Ignacio Prado. ¿Pero por qué desdeñas a Mariano Ignacio Prado?
Porque durante su gobierno lo que vamos a encontrar es una crisis económica, una crisis política, una continuidad de la crisis, un agravamiento de la crisis, y luego viene la guerra con Chile. Pero es con Pardo donde se pueden ver muchas cosas a la vez. Entonces hay muchos datos y hay varias preguntas que han venido sobre su gobierno. Comencemos con los inicios de su gobierno. Repito, no hay plata, ya no hay plata. Y segundo, habían recién sacado a la rebelión de los hermanos Gutiérrez. Entonces, Pardo sabe que el ejército como institución quisiera recuperar el control del gobierno. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a terminar haciendo Pardo? Pardo, cuando llega al gobierno, lo primero que va a terminar haciendo es, como dice ahí, una reducción del presupuesto, ¿ya? Del dinero que se le va a terminar otorgando a la fuerza militar. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque Pardo sabe que entre la élite de los oficiales peruanos, ¿ya? De los oficiales del ejército, varios de ellos tienen pretensiones de ser gobernantes. Y por lo tanto, lo que tengo que hacer es sacarlos, pasarlos al retiro, votarlos, darles de baja. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Ya? ¿Cómo hacerlo? Bueno, lo primero que hizo Pardo es una idea bien simple. Si yo le doy menos plata al ejército, entonces va a haber menos tropas. Si hay menos tropas, entonces tienen que haber menos oficiales, porque no hay tanta gente que dirigir. De esa manera voy a poder disparar contra quienes terminan siendo potencialmente personas que intenten dar un golpe de Estado. Entonces, eso es lo que va a hacer. Al reducir el presupuesto militar, temeroso de posibles intentos de golpe de Estado, como lo estoy poniendo por acá, se va a terminar sacando muchos altos mandos militares, potencialmente golpistas, se les termina pasando al retiro. ¿Ya? Ahora, lo que también hay que tomar en cuenta es esto. Como el Estado tenía que ser eficiente, insisto, no, lo que tiene que hacer es gastar menos, pero lo que gaste lo tiene que gastar mejor. Ya mejor. Entonces, la pregunta era, ¿para qué terminamos, lo que dije hace un rato, para qué terminamos teniendo un ejército tan numeroso si no tenemos guerras? ¿Para qué terminamos comprando tantas armas si no tenemos guerras? ¿Ya? Si no tenemos guerras. En ese momento se va a terminar, por esta reducción del presupuesto militar, se va a terminar reduciendo el número de militares, reduciendo el número de oficiales, se reduce la cantidad de compra de armas, se reduce la cantidad de compra y producción de barcos. Y eso va a terminar siendo a la larga complejo. Esto, por ejemplo, va a terminar siendo muy diferente de lo que está pasando con Chile. Producto de la crisis económica del 73 en adelante, en los próximos años, del 74 al 79, países como Bolivia, Argentina, Perú, van a terminar reduciendo sus gastos militares. Pero el único que compraba armas, ¿ya? Era Chile. Chile, en lugar de comprar menos, compraba más. Y todo el mundo miraba eso como una cuestión rara. ¿Cómo hace Chile, ya, para priorizar la compra de armamentos, ya, en una situación de crisis económica? La gente no le terminaba viendo el sentido, pero lo que pasaba eran dos cosas. Chile se está preparando para la guerra. Y aparte, Inglaterra, que va a ser su aliado, ya veremos en un rato por qué, va a terminar financiándole la venta de armas en cuotas, cosa que nunca se hace. Las ventas de armas siempre son al contado. Y son al contado, ¿ya? Por una cuestión muy básica, ¿ya? ¿Qué pasa si yo le termino vendiendo armamento a mis contrincantes, ¿ya? O a mis aliados, o solamente vendo armas, y aquel que las compró, ya me dice, papi, yo te pago después, ya cuando acabe la guerra te lo pago. ¿Y qué pasa si este personaje pierde la guerra? ¿Ya? Si pierde la guerra y entra en crisis, ¿cómo va a hacer para poder pagarme? Por eso es que las armas siempre se compran a contado. Pero Inglaterra le compra o le vende las armas en cómodas cuotas a Chile. Esto es lo que no se sabe en el momento, Pero mientras que unos compran menos, lógicamente, otros van comprando más. ¿Ya? Otra cuestión a tomar en cuenta. Profe, ¿cuál era la función de los militares durante este periodo? Los militares terminaban teniendo doble función. El militar terminaba teniendo la defensa de las fronteras contra enemigos externos y tenía la defensa del orden interno, es decir, funcionaban como una policía. Lo que hace Pardo durante este periodo es terminar creando algo llamado con el nombre de la Guardia Civil, ¿ya? Que está por acá. La Guardia Civil, ¿ya? La Guardia Civil terminaba siendo una suerte de policía, ¿ya? Entonces, los militares ahora tenían función solamente de defensa limítrofe o fronteriza, y la Guardia Civil tenía la defensa del orden interno. Eso terminaba teniendo doble función, que el militar esté en el cuartel, no en las calles, para evitar un golpe de Estado, que el militar esté lejos en las fronteras y no en las ciudades para evitar un golpe de Estado, pero también esa Guardia Civil, como el partido civil, ¿ya? Terminaba siendo un grupo armado, de tal manera que si los militares querían un golpe de Estado, la Guardia Civil podía defender
al Partido Civil. Entonces, Pardo está tomando esas previsiones. Pero muchos le van a terminar criticando de que Pardo rompió lo que Castilla había intentado hacer. Ya me están preguntando, profe, ¿qué es el MNAHP? Que estoy poniendo en algunas figuras. Es lo que está poniendo su compañero. Bueno, acá está en privado. Es el Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú, que es donde estoy tomando algunas imágenes. Es solamente la fuente. Dice ahí, ya dice ahí. Te decía, ya se me fue la idea. A ver, te decía. Ya, te decía que con eso Pardo está buscando defenderse de un posible intento de golpe de Estado. Y es lo que sucedió. Te decía, la gente criticaba de que Pardo ha roto el equilibrio castillista. Castilla había planteado, siendo congresista, que si Chile compró un barco, el Perú tenía que comprar dos. Y eso se hizo durante algún tiempo. Pero ahora con Pardo, ya no. Ya no. Se va a terminar reduciendo esto. Y esto a la larga nos va a terminar generando problemas. Claro está que Pardo no pensó en, voy a desarmar al Perú para que Chile nos termine venciendo. No es esa la lógica, pero es algo que va a terminar sucediendo sin quererlo, ¿ya? Por otro lado, vamos a algunas medidas de carácter económicas. No se olviden que el Partido Civil está conformado por los ex consignatarios peruanos del guano. Cuando Pardo gana, ¿ya?, a la Casa Dreyfus, que monopolizaba la venta del guano, allí, ¿ya?, se morían de miedo. Y se morían de miedo, ¿ya?, porque sabían que supuestamente Pardo les iba a quitar el negocio. Cuando Pardo llega al gobierno, pide una reunión con los Dreyfus. Los Dreyfus se mueren de miedo y Pardo les dice lo siguiente, inusitado. No les voy a quitar el comercio urbano, no tengo la intención. Pero lo que yo quiero es que ustedes, por favor, me den dos adelantos de dinero que me van a terminar pagando por el guano, porque necesito pagar parte de mi deuda externa. Eso es lo que estoy poniendo acá, ¿ya? Y eso ha sido pregunta de examen de admisión, ¿ya? Pregunta de examen de admisión, hay que tomar en cuenta eso. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Con eso, los Dreyfus aseguran seguir teniendo el comercio del guano, pero en el año 1874, como el precio del guano había bajado sustancialmente, los Dreyfus van a tener problemas para poder pagar, ¿ya?, las cuotas mensuales de este recurso. Es ahí donde van a decidir suspender, ¿ya?, los pagos mensuales, y el gobierno de Pardo, pues que terminaba dependiendo de estos pequeños puchitos de ingresos que había, se ve muy golpeado. Para 1876, ya casi culminando su gobierno, Manuel Pardo y Lavalle va a terminar a través de Mariano Ignacio Prado, como representante diplomático, va a terminar estableciendo la firma de un nuevo contrato para la explotación del guano, llamado el Contrato Rafael. En el Contrato Rafael ya se termina poniendo fin al monopolio guanero de los Dreyfus porque entra otra empresa más, ¿ya? Y esa empresa se llama la Peruvian Guano Company. La Peruvian Guano Company es una empresa que ha nacido en los Estados Unidos, pero que el dueño se llama Manuel Candamo, un alto dirigente del Partido Civil, ¿ya? Repito, o sea, no es el monopolio, pero el comercio del guano aún se mantiene, se sigue vendiendo, pero ya no con los precios de antes, y los ingresos del Estado se reducen porque los Dreyfus ya no pagan estas cuotas mensuales que se habían propuesto. Bueno, los Dreyfus denuncian el caso porque se está rompiendo el monopolio y estas demandas se van a volver internacionales. Ya vamos a ver luego qué pasa. Pero hay otra cuestión, el salitre. El salitre venía siendo explotado por parte de la empresa salitrera de Tarapacá, que terminaba teniendo negocios también en Antofagasta con el nombre de Empresa Salitrera y Ferrocarrilera de Antofagasta. Estas empresas venían teniendo como principales dueños, ¿ya?, o inversionistas a chilenos y a la casa Gibbs. No se olviden, Castilla les había metido una patada en el trasero a los Gibbs en su segundo gobierno para darle el control del guano a los empresarios peruanos. Ellos se van a Chile, hacen alianzas con los chilenos y se meten en este negocio. Están vendiendo salitre, compiten con el guano, el precio del guano cae y el salitre era la otra fuente de ingresos. Y no se olviden que el Partido Civil está gobernando, y el Partido Civil no se olviden que representa a los empresarios. Y los empresarios van a terminar utilizando al partido para poder tener negocios. ¿Qué pasó? Sabiendo de que el gobierno le falta plata, ¿ya?, lo primero que va a terminar haciendo Pardo es una ley llamada con el nombre de la Ley del Estanco del Salitre. ¿Qué es el estanco? Creo que se vio cuando hablábamos de las reformas borbónicas. El estanco es cuando el Estado monopoliza un recurso.
¿ya? Monopoliza un recurso. Entonces, ¿qué va a decir el gobierno? Todo el salitre, ¿ya? Que está en el Perú, del Estado, ya del Estado. Ahora, ¿cómo se vende el salitre? ¿Ya? ¿Quién lo va a vender? Yo lo voy a decir. Entonces, lo que va a terminar haciendo Pardo es, bueno, a ver, los empresarios chilenos que están acá, ¿ya? Van a seguir vendiendo salitre. Pero también los empresarios peruanos que son parte de mi grupo, ya no solamente los chilenos. Ahora, como yo soy el dueño del salitre, yo voy a decir cuánto me van a terminar pagando, ¿ya? Entonces, yo quiero de que todos me terminen pagando, no sé, 80 libras la tonelada, ¿ya? Y eso está bien, no está mal. Para el Estado está bien. Para varios empresarios no, porque antes yo pagaba 50, pero ahora pago 80 porque el Estado está poniendo nuevas reglas de juego. Y esto a los empresarios chilenos les disgustaba porque a ellos, por ser extranjeros, les terminaban poniendo mayores trabas, mayores precios. En cambio, a los empresarios ligados al Partido Civil les daban mayores facilidades. Como el Estado comenzó a ganar plata y los empresarios se vieron beneficiados, Pardo tomó una medida más radical. Ya no hace un estanco, ahora hace una nacionalización, que significa de que el salitre solo podía ser vendido, ¿ya? Por empresarios peruanos. Así que a todos los empresarios extranjeros los votan. Votan a los chilenos y por segunda vez le meten una pata en el poto a los GIPS y los votan nuevamente. ¿Qué pasó? Esto, evidentemente, hace que este grupo de empresarios nacionales se vea beneficiado. Pero los GIPS al recibir una segunda pateadura van a terminar pensando, ¿ya? Me están fregando mi negocio, ¿ya? Me están fregando mi negocio, así que algo debo hacer. Lo que hace la casa Gibbs es terminar, literalmente, ir a Inglaterra, llorarle al gobierno inglés, ya, de que el gobierno peruano los está maltratando. Y que el gobierno inglés se ve perjudicado con ese maltrato. ¿Por qué? Porque el salitre, ¿ya? Porque el salitre termina siendo un producto que Inglaterra requiere para sus municiones en el contexto de la paz armada. No se olviden que ya empezó la paz armada de 1871, previa a la Primera Guerra Mundial. Y el salitre es necesario como fertilizante. Entonces, Gibbs promueve que Inglaterra le haga la guerra al Perú, que lo invada por el salitre. Pero aguanta, ¿la guerra no fue con Chile? ¿Ya? Sí, fue con Chile. Pero Gibbs quería que Inglaterra nos invade. Imagínate, si Chile nos pegó, ¿cómo nos hubiese dejado Inglaterra? ¿Ya? Ahora, la cuestión es, profe, ¿por qué Inglaterra no nos atacó al final? Porque tuvo miedo. ¿Ya? Profe, ¿miedo de quién? De nosotros. ¿Qué te van a tener miedo, tío? Si tu equipo no gana hace 22 fechas en los Libertadores. ¿Ya? Contigo, con nosotros no era. Lo que pasa es que estamos en el contexto de la paz armada. No se olviden, el periodo previo a la Primera Guerra Mundial. En este momento, ¿ya? Recuerden que los dos países que están en competencia militar son Inglaterra por un lado, Chile por el otro. Ya, disculpa, Inglaterra por un lado, Alemania por el otro. Si es que Inglaterra atacaba al Perú y Alemania, país industrial, estaba buscando mercados, ¿ya? Al Perú solamente le tocaba alzar la mano y decirle a Alemania, ayúdame. ¿Ya? Ven, ayúdame. Así como los gatitos de plata de los chinos. ¿Ya? Ayúdame. Y Alemania va a venir, pero con todas sus fuerzas a ayudarnos. Alemania ni nos conocía, ¿ya? Ni sabía que existíamos en el mapa, ¿ya? Pero Alemania nos iba a ayudar, ¿por qué? Porque el Perú podría ser una puerta, ¿ya? Para poder acceder al mercado americano. Y por eso mismo Inglaterra dijo, mejor no me meto, ¿ya? Si yo ataco directamente, puedo terminar generando un área de conflicto fuera de mi espacio y esto puede generar problemas. Por eso es que, ¿ya? Por eso es que se hizo otra cosa. Inglaterra dijo, bueno, Casa Gibbs, ¿ya? Ustedes van a ser los intermediarios para terminar uniéndonos con Chile y que Chile termine entrando en la guerra. Yo le voy a vender armas en cómodas cuotas, ¿ya? Chile va a terminar invadiendo la zona salitrera, se va a quedar con el territorio, por el salitre me lo vende a mí. Ese terminó siendo el pacto que se hizo. El pacto que se hizo. Pardo evidentemente no pensó en esas consecuencias mayores. En Inglaterra tampoco lo hizo público, pero eso es lo que va a terminar pasando. Segundo caso, ya, segundo caso. ¿Qué más pasa con el salitre? Para poder hablar de este punto, ¿ya? Para poder hablar de este punto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Luego voy a volver, ¿ya? En el año 1873, ya en el año 1873, vamos a poner por acá, bueno, en el año 72 se produce algo. Las zonas salitreras de Bolivia están en su costa, cuando tenía costa, ¿ya? En la zona de Antofagasta. La zona costeña de Bolivia, de Antofagasta, es una zona muy poco poblada. Y es una zona muy poco poblada porque la mayoría de la población boliviana es altiplánica, está en la zona del altiplano. Acá hay poca gente. Pero como han llegado empresas chilenas a explotar el salitre, ellos también llevaron trabajadores chilenos en esta región.
Hay mucho chileno viviendo en Antofagasta por la explotación salitrera. Desde hace tiempo, desde la época de la Confederación Peruano-Boliviana, el ministro Portales había terminado creando una doctrina, o sea, una propuesta de desarrollo para Chile. ¿Cuál era la doctrina Portales? Que Chile tiene que expandirse hacia el este, Argentina, y hacia el norte, Bolivia. Entonces, han estado generando una suerte de colonización dentro del territorio boliviano. ¿Qué pasó? Para 1872, Chile le arrebata a Bolivia la mitad de sus costas de la zona de Antofagasta. Y lo que Bolivia temía es que Chile quisiera arrebatarle la otra mitad. Es por eso que Bolivia, ya que Bolivia va a terminar buscando hacer un acuerdo con dos países, con Argentina, que Chile amenazaba, y con Perú, ya hacia el norte. ¿Ya? Y la idea era terminar estableciendo una alianza defensiva, ya que sea favorable a Bolivia, para terminar amedrentando, atemorizando a Chile de que no intente hacer un nuevo ataque, sino los tres países en conjunto los atacarían. Eso precisamente se va a terminar firmando con el famoso Tratado Secreto de Mutua Defensa de 1873. Este tratado, si lo queremos ver formalmente, es el Tratado Benavente-Ribagüero, del año 1873, que está acá en la parte superior, y es una alianza defensiva con Bolivia ante la expansión o la amenaza de expansión chilena. ¿Ya? Esto es supuestamente secreto, supuestamente nadie debería saberlo, pero la diplomacia boliviana va a terminar haciendo un artículo intelectual, ¿ya? Que se va a terminar eh, publicando en revistas de diplomacia en Europa. ¿Ya? O sea, era como, nosotros no estamos firmando nada, pero por acá lo filtro para que Chile se entere, ¿ya? De que hay un acuerdo. Y Chile diga, uy, no, mejor no me meto porque Bolivia, pegarle solo a Bolivia es fácil, pero pegarle a Bolivia y Perú es complicado, ¿no? Esa era la intención. Ahora, quien también debió firmar el pacto, no se olviden, fue Argentina, y esa ha sido pregunta de examen de admisión. ¿Qué pasó? ¿Ya qué pasó? A ver, ¿por qué Argentina no firma? Ahí les estoy poniendo los puntos. Primero, todos los países de América Latina venían teniendo problemas fronterizos desde la independencia. Han pasado casi 50 años y seguían teniendo el mismo problema. ¿Ya? Entonces, lo que va a terminar sucediendo, ¿ya? Lo que va a terminar sucediendo es lo siguiente. Espérenme un minutito, por favor. Un minutito.
Ya, disculpen la interrupción, seguimos. Entonces, como todos los países de Hispanoamérica venían teniendo esos problemas limítrofes, eh, por ejemplo, Argentina tenía problemas limítrofes con Brasil en el este, con Bolivia en el norte, con Chile en el oeste. Entonces, Chile, que ya venía teniendo previsto expandirse hacia el norte salitrero, lo que va a terminar haciendo es sacar a Argentina del camino y evitar de que Argentina y Bolivia se terminen uniendo. De esta forma, ¿qué pasó? De esta forma, el gobierno argentino, ¿ya? El gobierno chileno, que tenía problemas con Argentina por una región en el sur llamada Patagonia, dijo, ya, para sacar a Argentina del juego de ajedrez, le damos Patagonia para que no moleste. Eso, pero Chile está perdiendo un territorio. Sí, perdería la Patagonia en su zona oriental, pero ganaría territorios más importantes en el norte salitrero. Entonces, saco a Argentina y me peleo solamente con Bolivia y con Perú. Ahora, con eso Argentina debería quedarse calmado, ya callado, no debería meterse en el conflicto. Pero lo que va a terminar haciendo es algo mucho mayor. Lo que va a terminar haciendo Argentina, ya hábilmente, o Chile hábilmente, es no solamente darle un territorio a Argentina y sacarlo, sino asegurarse de que lo esté sacando. ¿Cómo? Va a terminar estableciendo una alianza defensiva con Brasil, ¿ya? Con Brasil. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Chile? Chile le está diciendo a Argentina, que está acá en el medio: si tú, a pesar que tengo territorios, me atacas, mi amigo Brasil, que está acá, te va a atacar a ti. Y Argentina dijo, no, no me conviene meterme con Brasil, que es la mayor fuerza militar de la región. Entonces, con eso salía beneficiado Chile, porque se expandiría al norte, y Brasil podría tener un pretexto para atacar a Argentina, y con eso Argentina se queda inmóvil. Argentina decide no firmar el pacto defensivo con Bolivia y con Perú, pero hay que tomar en cuenta que Chile está moviendo bastante bien su pieza de ajedrez para ese momento. Otro dato más. Lo que va a terminar sucediendo, ya lo que va a terminar sucediendo es lo siguiente. Acá le estoy poniendo una imagen en donde aparece el presidente Hilarión Daza de Bolivia, sentadito acá como si fuera, si lo ves ahí, una doncella, una mujer, ¿ya? Una mujer con bigote y barba, ¿ya? Está agarrada de la mano con el presidente Mariano Ignacio Prado del Perú, y a sus pies de rodillas está el presidente Pinto, ¿ya? De Chile, ¿ya? De Chile, arrodillado, intentando seducirla, regalándole flores, ¿ya? Y dice acá, ya, esta es una frase que está en la parte inferior, dice: vamos, mi querida Hilariona, por Hilarión Daza, ¿ya? Ahora sí que te vendrías conmigo, ¿ya? Dice acá Hilariona, el gobierno boliviano, dice: lo pensaré todavía, agarrando de la mano al presidente del Perú. Y Prado dice: ah, pícaro, ya le exijo que falte a la fidelidad conyugal, o sea, que respete la relación entre Perú y Bolivia. ¿Por qué? Porque Perú, estamos hablando más adelante, ¿eh? Estamos hablando en los periodos previos a la guerra. Pero, ¿por qué se habla de esta relación conyugal? Uno, porque el Perú y Bolivia tenían ese tratado de defensa, pero además pasó algo. Después de que se firma el tratado de defensa, en 1875, regreso a la diapositiva anterior, el gobierno peruano, con Pardo todavía, había terminado estableciendo un segundo acuerdo importante. Como la explotación del salitre por los empresarios peruanos iba bien, entonces se va a terminar planteando, que por qué también no incursionamos en el salitre boliviano. Y ya que veníamos teniendo una alianza diplomática positiva con Bolivia, entonces se le sugirió eso. Vamos a terminar teniendo Bolivia, ¿qué te parece si me permites ingresar a explotar el salitre en tu territorio, y así afianzamos más nuestra alianza y debilitamos a los empresarios chilenos? Bolivia, con tal de mantener su alianza con nosotros, lo acepta. Debilita a los chilenos, se fortalecen los empresarios peruanos, pero el empresariado chileno, que también es respaldado por su gobierno, y desde hace muchos años atrás, es donde comienza a generarse tensiones muy grandes entre Perú y Chile, lo que es precisamente el preludio para la guerra. Otra cuestión importante de la época de Pardo termina siendo la reforma en el aspecto educativo. En el aspecto educativo, dice acá, se establece un nuevo Reglamento General de Educación Pública. Digo nuevo porque ya se había establecido, por ejemplo, con el gobierno de Ramón Castilla. Pero ahora se va a terminar estableciendo varios puntos. Primero, la educación primaria gratuita y obligatoria. La idea de Pardo era esto, ¿ya? La idea de Pardo era: si necesitamos plata, ¿cómo hacemos? Pues dinero, ¿ya? Entonces, uno de los factores era: hay que promover la llegada de empresarios extranjeros. Pero para promover la llegada no solamente era necesario tener recursos naturales. Para promover la llegada de empresarios extranjeros, ya lo que también se requería era que
se plantee, la situación de crisis económica, o disculpa, de que teníamos una mano de obra capacitada, ya capacitada para poder recibir ese empresariado. Porque ¿de qué me servía ya tener empresarios extranjeros si cuando se le manda una orden ya a los trabajadores no saben qué hacer? Porque no tienen conocimientos técnicos, porque ni siquiera saben leer y escribir y no pueden terminar siguiendo las reglas en una esquela o en un documento. Entonces la idea era terminar dotando ya de una educación básica y una educación técnica a la mano de obra peruana para terminar haciendo más atractivo el mercado laboral del Perú para empresarios extranjeros. En la teoría, bonito, buena propuesta. En la práctica, difícil. ¿Por qué? Porque establecer una educación primaria gratuita, obligatoria a nivel nacional, implicaba un montón de recursos para poder abrir colegios en un montón de lugares y terminar teniendo una inmensa cantidad de profesores que eduquen a esos alumnos. Y eso era una inversión muy fuerte que el Perú no tenía, porque estábamos en crisis tras la época del Guano. 15 años atrás, 20 años atrás, hubiese sido una propuesta buenísima, ya financiable, pero para este periodo está ya bastante complicada. Entonces, ¿qué cosa es lo que hizo Pardo? ¿Ya? Esa es la idea, hacer la primaria gratuita y obligatoria. Pero como no hubo plata, solamente se pudo financiar los dos primeros grados de primaria, primer y segundo grado. ¿Y dónde se va a construir colegios por a nivel nacional? Sí, pero solamente en las ciudades más importantes del país. En la zona de las provincias y en la zona rural, donde vive la mayoría de la población, que son indígenas, ya sobre todo en la zona de la sierra, ahí colegios no hay, que se frieguen, ya, que se frieguen. Hay una investigación ya que plantea de que eso era parte de un plan diseñado, ¿ya? ¿A qué me refiero? Lo que se planteaba es que el gobierno de Pardo lo que en realidad estaba haciendo era analfabetizar, ¿ya? O hacer una brecha educativa entre alfabetizados que estaban en las principales ciudades y en la costa a nivel nacional, porque en la costa sí se van a poner colegios en muchas provincias, pero en la zona de la sierra, en la zona rural andina, no. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo quien definía ya los procesos electorales terminaban siendo el voto masivo de esta población indígena y terminaban teniendo mucho peso político. Lo que Pardo quiere es debilitar a la sierra y fortalecer a la costa, donde el Partido Civil tenía más influencia. Esto se pone como un plan, un proyecto, ya un proyecto, de que solo los alfabetos puedan votar. No se olviden que eso fue un debate durante la época de Ramón Castilla, pero se pone como un plan que recién se va a terminar aplicando en 1896 con la reforma del gobierno de Pirola. Segunda cuestión. El Perú está teniendo plata por el guano, muy poquita, por el salitre, un poquito más, ya un poquito más. Pero, Pardo decía, ¿qué es el Perú? ¿Ya? ¿Qué es el Perú? El Perú es un país agrario, muy bien, ya muy bien, pero el Perú fue en la época del virreinato un país minero. Y si el Perú fue un país minero, ¿ya? Entonces, ¿por qué no lo seguimos siendo? La respuesta es bien simple, y creo que se la di hace algunas semanas atrás. No teníamos mercurio para poder purificar los metales que se terminaban extrayendo. Entonces, Pardo decía, está bien, pero la ciencia ha avanzado. Y ya no solamente se termina haciendo purificación con mercurio, hay otros procesos químicos que se pueden terminar utilizando. Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos ingenieros que nos terminen guiando precisamente para hacer ese proceso. Eso está bien, pues ya, ¿y cuál es el problema? Es que los ingenieros terminan siendo muy poquitos todavía en el mundo, El extraer ingenieros para el Perú terminaba siendo muy costoso. Eran pocos los que venían y era muy costoso. Entonces la pregunta es, ¿y por qué en lugar de traer y traer y traer ingenieros, por qué no terminamos creando o educando a nuestros propios ingenieros? Es de esta manera que se va a terminar creando la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas, ¿ya? Que se crea en el año 1876 y que va a terminar siendo la base que en la década de 1950 recién terminará teniendo el nombre de Universidad Nacional de Ingeniería o la UNI, ¿ya? Pero nace en 1876 bajo el gobierno de Pardo y bajo la dirección de Eduardo de Havish, ¿ya? Que es el que va a terminar dirigiendo inicialmente a esta institución. ¿Para qué ingeniero civil? Para que me haga la infraestructura, el puente, el camino, la vía ferroviaria para poder llegar a las minas alejadas. Y el ingeniero de minas para que me termine haciendo los procesos para terminar incrementando la producción minera. Esto sería una forma
a mediano plazo de terminar generando más ingresos para el Perú. No era inmediato, porque tengo que construir el puente, el camino, la carretera, la vía ferroviaria, tengo que educar a los ingenieros. Esto no iba a ser de acá a un año, iba a ser de acá a 5, de acá a 6. Entonces, ese era un plan, pero la guerra con Chile va a romper ese plan. Otra más, ya, otra más. ¿Qué cosa tenemos? Tenemos haciendas en la costa norte, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con las haciendas? Hacerlas más productivas. ¿Cómo? Hay que crear una escuela de ingenieros agrarios. En realidad, los hacendados, desde la época de la prosperidad falaz, ya vienen trayendo ingenieros agrarios a sus haciendas. Pero ahora la idea era, ¿para qué terminar trayendo uno que vaya a mi hacienda cuando podemos formar una suerte de gremio de hacendados y terminar trayendo un ingeniero que nos termine enseñando las nuevas técnicas de riego y con ese podemos aplicarlo en todo nuestro territorio, en todos nuestros negocios? Entonces, se comienza a organizar mejor, ¿ya? A organizar mejor los grupos empresariales, ya con este tipo de ideas. La cosa está bien, en idea, repito. El problema era el capital. No había un capital como para poder hacer algo más grande. Por otro lado, ya por otro lado, lo que hay que tomar en consideración, es esto, ¿ya? La reforma de San Marcos. En San Marcos se van a terminar, como le estoy poniendo por acá, se van a terminar creando dos facultades. La Facultad de Ciencias Políticas y la Facultad de Ciencias Administrativas. En el caso de las ciencias políticas, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a terminar sucediendo? Dice, o qué es lo que pasaba. Cuando hablamos de ciencias políticas, por si acaso, ¿ya? Aquel que quiera intentar estudiar ciencias políticas, no es una cuestión de que te van a terminar enseñando a meter floro, ¿ya? Para ser político. No. La idea de la ciencia política es terminar teniendo profesionales que conozcan la administración y la estructura del Estado para poder saber cuáles son los procesos internos que se hacen y las reformas que se pueden hacer del Estado. O sea, hacer más eficiente el sistema de gobierno. Y la administración no es la administración de negocios o la administración de empresas, por si acaso, sino era la administración del Estado, de los recursos del Estado. ¿Por qué? Repito, hay que hacer un Estado más austero, con menos gastos, pero más eficientes. Y de esa manera se terminó creando estas dos facultades. Si te das cuenta, lo que está haciendo Pardo es terminar utilizando a la universidad para terminar teniendo un perfil, ya un perfil específico de profesionales. Perfil de profesionales que van a terminar ayudando precisamente con esta propuesta, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Lo que va a terminar sucediendo es la creación de estas facultades. Ahora, ¿terminó resultando de manera positiva? Bueno, vamos a ver qué es lo que va a suceder. Insisto, el problema está por otro lado. El problema está, repito, de que hay muchas buenas ideas, pero poca plata. Vamos a ver qué otra cosa más. Algunos aspectos culturales me dice por acá. Vamos primero con el otros, ¿ya? Una característica de este gobierno también es que se va a terminar estableciendo un censo nacional en el año 1876. Dice acá, es el primer censo de la República. Profe, ¿no había existido otro antes? La verdad es que sí, pero todos los censos que habían existido anteriormente habían sido hechos por parte de la Iglesia Católica. La Iglesia terminaba teniendo como uno de sus poderes el hecho de terminar manejando los datos a nivel nacional. Eso, ¿y cuáles eran los datos que manejaban? Ellos terminaban haciendo las partidas de nacimiento. Y las partidas de nacimiento, ellos hacían las partidas de bautismo. Pero los bautismos no se hacen como ahora, a los 3 meses, a los 5 años, al año, no. El bautismo se hacía casi de manera inmediata al nacimiento. ¿Por qué? Porque era muy probable que ese niño se muera producto de alguna enfermedad. Entonces, con eso, la iglesia terminaba manejando ya la información censal de cantidad de personas nacidas. Y también terminaba siendo ya la cantidad de personas muertas, porque ellos eran los que hacían la extrema unción, los que hacían las celebraciones de las misas de cuerpo presente, y con esa información ya la iglesia tenía poder. Ahora se va a terminar creando un censo sin participación de la iglesia. Se está creando una suerte de estado laico, ya de estado no sometido a la iglesia. No tanto así, ¿eh? Por eso le pongo esa cara de laico, porque no hay una ruptura formal con la iglesia, pero por lo menos se le termina intentando dejar de depender tanto de ellos. En el aspecto cultural, hay algunas cosas. Por ejemplo, se va a terminar fundando la Escuela de Bellas Artes, ¿ya? Que aquí le estoy poniendo su portada. La Escuela de Bellas Artes es donde se promueve la escultura, la pintura, la música, el arte en general, ¿ya? Se va a terminar creando la Sociedad Histórico-Geográfica del Perú.
Hay varias instituciones culturales, pero también hay varias publicaciones, ¿ya? Como por ejemplo, le dije hace un rato, Las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, El Perú de Antonio Raimondi. Este es un libro interesante. El Perú, ya el Perú. Antonio Raimondi es un italiano que es profesor de botánica y zoología en San Marcos. Y a él se le financia la posibilidad de poder ir a todo el país, a viajar por el interior del país, a terminar viendo los relieves geográficos, los ríos, las plantas, los animales, para terminar haciendo dibujos ya dibujos de ellos y descripciones. Eh, Muchos conocemos a Raimondi por una cosita nada más, por la estela de Raimondi. Porque cuando él está pasando por Ancash, ya por el Callejón de Conchucos, va a una casa ya de unos campesinos para que le puedan vender un almuerzo, y él termina encontrando que la mesa es de piedra, y cuando ve el relieve abajo era la figura del dios de los báculos o Huiracocha. Entonces él lo termina pagando por esa mesa, la trae a Lima, y se reconocemos la estela de Raimondi. Pero tomen en cuenta que es parte de eso. Él también está la puya de Raimondi, de estas plantas largas que crecen, no me acuerdo si es en la puna o en la altura, que florecen una vez cada 100 años, creo. ¿Ya? Entonces, este tipo de cosas él las termina descubriendo y las dibuja, y es bastante conocido Raimondi por ello. Está el Diccionario Histórico-Geográfico de Pasoldán, ya los documentos históricos de Odriozola, un montón de impulso al área cultural, porque son muchos de estos intelectuales ligados al partido civil. Pero, insisto, la situación económica no ayudó a Pardo, y por lo tanto es un gobierno con muchos proyectos inconclusos, y inconclusos por una crisis económica internacional y una crisis interna. Su imagen también se ve golpeada, y por ejemplo, Nicolás de Piérola intenta en varias oportunidades, critica duramente el gobierno y hasta intenta un golpe de Estado, pero sin mucha fuerza. La crisis económica, les decía que al principio, comenzó en 1873 y va a durar hasta el 78 aproximadamente. Y en ese periodo está Prado. Prado es un militar que el Partido Civil designa como candidato a la presidencia de la República, como una forma de tener una buena relación diplomática con los militares, política con los militares. Un grupo del Partido Civil no estaba de acuerdo, pero lo ponen como candidato. Pardo pasa a ser presidente del Congreso y va a ser asesinado durante su presidencia legislativa. Prado, como presidente, hereda una crisis económica propia y de la crisis internacional que todavía ha continuado. Durante su gobierno se va a establecer la contribución a las minas y la contribución personal, que ya no era la contribución del trabajo, sino la contribución personal. O sea, el gobierno está desesperado por dinero, intenta sacar dinero de donde sea, pero eso va a terminar solamente reduciendo la inversión minera, que la gente esté descontenta con el gobierno. Esto es aprovechado por parte de Nicolás de Piérola, que va a intentar, Piérola y su gente van a intentar un golpe de Estado llamado como el Motín de Santa Catalina, lo cual no resultó ya favorable para ellos, pero ya era una azonada más de los pirolistas por poder llegar al gobierno. En ese caso se produce el inicio de la guerra contra Chile. Ya, en ese contexto de crisis económica, y donde Chile había ido comprando un montón de armamentos para su preparación. En esta clase solamente vamos a terminar observando, lo voy a poner por acá, solamente vamos a terminar observando la parte previa a la acción militar. Solamente vamos a hablar los antecedentes, las causas, los pretextos, al desarrollo precisamente del conflicto. La siguiente clase vemos solamente guerra, campaña marítima, campaña terrestre en el sur, la expedición Lynch, la campaña de Lima, la campaña de la Breña. Toda la guerra la vemos en la siguiente clase. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la guerra? Bueno, no se olviden cómo venía el Perú para la guerra. El Perú está mal parado. El Perú tiene una mala inversión de la época de la prosperidad falaz, una crisis económica producto de la bancarrota en la que se termina encontrando, por los malos resultados económicos y por la poca plata que había para poder hacer inversiones, con una reducción en su gasto militar, porque Pardo lo redujo así, porque no preveía de que iba a haber una guerra de estas dimensiones, y sí, la situación terminó siendo bastante complicada. Ahora, ¿cuáles terminan siendo las causas reales por las cuales se termina produciendo la guerra contra Chile? Mira, la guerra contra Chile, para ver otro punto más, recuerden que tiene diferentes formas, diferentes nomenclaturas, diferentes formas de llamarlo. Se le llama la guerra con Chile, pero es mejor la guerra contra Chile, porque no peleamos con Chile. Con Chile peleamos cuando enfrentamos a los españoles en el combate adaptado, peleamos juntos, pero se produce la guerra contra Chile de este año. A mí más me gusta otro término. El nombre adecuado es la guerra del salitre,
porque es realmente el recurso que va a terminar motivando el conflicto entre Perú, Bolivia y Chile. También se le llama, como lo pone Basadre, como la guerra del guano y el salitre, ¿ya? Porque a final de las negociaciones Chile va a terminar pidiendo 1 millón de toneladas de guano, ¿ya? Pero en realidad el recurso que generó la disputa era el territorio salitrero del sur. Por otro lado, también se le llama como la Guerra del Pacífico. Eso sí es una burla, ¿ya? La real Guerra del Pacífico termina siendo la guerra entre Estados Unidos y Japón en la Segunda Guerra Mundial. Eso sí es la Guerra del Pacífico, ¿eh? Es una guerra en el Pacífico Sur americano, si quieres llamarlo. Muy restringida. Pero habrá que tomar en cuenta lo siguiente. Repito, ¿cuál es la causa de la guerra? Y ahí se está poniendo directamente el control de los yacimientos salitreros de Tarapacá en Bolivia y de Antofagasta en Bolivia y Tarapacá en Perú. A ver, ya a ver. El salitre termina siendo el producto estrella, ya te dije. Porque junto con la pólvora sirve para hacer municiones, porque sirve como un fertilizante. Hay que tomar en consideración, que este recurso salitrero es el que va a terminar generando enfrentamientos, conflictos, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Bueno, lo que va a terminar pasando, ya te dije hace un rato, Chile tiene pretensiones de expansión territorial desde hace muchos años atrás y se ha ido preparando para la guerra. En los últimos 40 años preparando sus tropas y en los últimos 5 comprando un montón de armamento. Chile tiene una doctrina, no se olviden, la doctrina Portales. Tiene una política de Estado de expansión territorial. No es una cuestión que se le ocurrió de la noche a la mañana. Está preparándose para eso. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que detrás de ello está el imperialismo inglés. Imperialismo inglés que requería el salitre como fertilizante y como elemento militar, y que va a terminar apoyando, respaldando y financiando a Chile para el conflicto. ¿Ya? Por otro lado, otra causa se pone por acá, termina siendo las tensiones entre estos países. Y recuerden que las tensiones no son nuevas. Ya te dije hace un rato lo siguiente. No se olviden que Perú, ya con el Partido Civil, ha votado a los empresarios chilenos del sur del Perú, ya de Tarapacá y Arica, se ha metido en los negocios salitreros en la zona de Bolivia y eso termina generando una relación tensa, no se olviden ustedes. Mira, acá se está poniendo un mapa de hasta dónde terminaba estando los territorios de estos países. Vamos a poner por acá el punterito. Mira, hasta acá, ya de rojito, por esta zona que estoy poniendo, terminan siendo la frontera actual del Perú, ya actual. Pero nuestro territorio terminaba llegando hasta el río Loa, ya en la zona de Tarapacá. Hasta acá era nuestro territorio, ya que es lo que Chile nos va a terminar quitando. De acá para abajo, si te das cuenta, es la zona de Antofagasta, ya de la zona de Antofagasta, y ese territorio terminaba siendo territorio de Bolivia. El territorio de Bolivia iba hasta acá, ya iba hasta acá. Pero eso es lo que le han terminado quitando los chilenos en el 72 y ahora venía la disputa por este territorio que va a suceder en la guerra. Ahora, ¿qué va a pasar? No se olviden todos los factores que hemos estado mencionando. Crisis económica, la crisis económica. Recuerden que producto de la crisis económica internacional, ya en Bolivia, hay una crítica hacia el gobierno de Melgarejo, Mariano Melgarejo. Y esta crítica por la crisis económica ya va a terminar reflejándose o facilitando un golpe de Estado. Ese golpe de Estado lo dirige un militar, un caudillo militar con un discurso nacionalista llamado Hilarión Daza, el que hace un rato le puse en la caricatura, ya que estaba por acá, ya, Hilarión Daza. Hilarión Daza, no se olviden de él, que está acá en el medio. Hilarión Daza llega al gobierno como un militar golpista y va a terminar planteando lo siguiente. No puede ser posible que siendo Bolivia un país con grandes riquezas salitreras que se ven en el mercado internacional a un alto precio, termine siendo un país tan pobre. ¿Por qué somos tan pobres? Porque estamos ganando muy poco por el salitre. ¿Por qué? En 1874 se había terminado firmando un acuerdo de estabilidad tributaria entre el gobierno boliviano y los empresarios salitreros de Chile e de Inglaterra. Se había establecido que de 1874 a 1899, durante 25 años, se ha terminado estableciendo un contrato de estabilidad tributaria. Durante 25 años, además del precio ya, del salitre, por cada 50 kilos de salitre que se saquen, un quintal, como dice por acá, 47 kilos para ser exactos. Por cada quintal de salitre que se extraiga, se va a pagar un impuesto de 22 centavos de pesos bolivianos al gobierno boliviano. ¿Bacán? Ahora el presidente Hilarión Daza dice, no, estos 22 centavos son muy pocos, porque el precio del salitre es muy alto.
¿ya? Entonces, si los chilenos quieren sacar nuestros recursos, ya no nos van a pagar 22, sino 32 centavos de dólar. Pero se habla de un alza en 10 centavos del impuesto por quintal de salida extraído. Los empresarios bolivianos van a terminar, o los empresarios chilenos van a terminar diciendo, no lo voy a pagar. ¿Ya? Un ratito, disculpen de nada, muchachos, una urgencia. Ya, sigamos, sigamos. Vamos a acabar la guerra. Estoy en una guerra diplomática yo también. Entonces te decía, con esta situación, como el gobierno boliviano dijo, vamos a cobrar 10 centavos más, y Chile dijo, no, ya no, porque acá hay un acuerdo donde se dice que por 25 años tú me vas a pagar 22 centavos, no te va a pagar nada. El gobierno boliviano va a terminar diciendo, bueno, si no me quieres pagar esos 10 centavos de más, entonces se me van. Y los empresarios chilenos dijeron, me voy, me voy. Chaparon sus ingenieros, sus trabajadores y se quitaron toditos. Pero cuando se quitaron toditos, el gobierno chileno, defensor de estos empresarios, ¡bum!, se terminó metiendo la guerra. ¿Ya? Se terminó metiendo la guerra. O sea, invadieron militarmente Bolivia. Cuando invaden militarmente Bolivia,
el gobierno boliviano ya va a terminar declarándole la guerra a Chile. ¿Ya? O sea, ahora, tomen en cuenta, no es Hilarión Daza, es el gobierno boliviano, porque de acuerdo a las leyes, solo el Congreso de la República es el que firma acuerdos de paz, declara la guerra, ya declara la guerra y ve temas limítrofes. Entonces, el Congreso boliviano respalda a Hilarión Daza, le declaran la guerra a Chile. Comenzó la guerra, por lo menos en el ámbito político. ¿Qué pasó ahora? Perú. Perú tenía un problema. Perú ha firmado con Bolivia el Tratado Secreto de Mutua Defensa en el 73. Y Bolivia nos dice, Perú, ya pégale una vez, métete, compadre, vamos a meterle presión a Chile. Y Perú dice, no, yo no quiero, porque voy a meter en ese problema, no es mío. Así que Perú lo que hizo fue enviar a una misión diplomática. Esa misión diplomática se llama la misión Lavalle. ¿Ya? La misión Lavalle. Esa misión Lavalle, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir a Chile, ya va a ir a Chile y le va a terminar planteando a los representantes de Perú, va a ir a Chile, ¿sí? Y ante los representantes de Bolivia y Chile va a terminar estableciendo una suerte de nexo para poder evitar conflictos. Entonces le va a decir, Bolivia, Chile, somos hermanos, hermanos latinoamericanos, hermanos de Sudamérica, ¿por qué no vamos a pelearse? Hay toda una tradición cultural de nosotros. Chile decía, pero no te metas, compadre, no es tu problema. Es más, Chile nos había enviado a una misión diplomática a Perú, diciéndole que no se metan en ese tema entre Bolivia y Chile. Y Perú y la misión Lavalle sigue insistiendo para evitar de que el conflicto suceda. Pero Chile se molestó y va a terminar diciendo, ¿sabes qué, Perú? Acá tú no estás viniendo a terminar, eh, digamos así, negociando un acuerdo de paz. Tú vienes acá porque eres amigo de Bolivia. Y aquí está el documento del Tratado Secreto de Mutua Defensa, donde dice que ustedes son aliados y por lo tanto, tú vienes a perjudicarnos. Y como vienes en alianza con Bolivia contra nosotros, entonces te declaramos la guerra, ¿no? Entonces el Perú fue para evitar el conflicto y nos terminaron declarando la guerra. Cuando la misión Lavalle regresa al Callao, y se les va a terminar esperando en el puerto, le preguntan, oye, ¿y lograste frenar la guerra? No, hay que prepararnos porque la guerra ya comenzó también para nosotros. Entonces, hubo un problema. Chile se está preparando para la guerra hace 40 años atrás. Hace 5 años con mayor fuerza con el tema militar, ya la guerra acaba de empezar hace algunas semanas atrás y Perú recién se está preparando cuando la guerra ya empezó. Nos agarraron muy mal parados y nos van a terminar derrotando. Varias son los causales para terminar perdiendo la guerra, ¿ya? Y entre ellas están sin duda, la mala preparación militar, la falta de compra de armamentos, la exclusión social de los indígenas, por ejemplo, ¿ya? El desarrollo militar para este entonces, todo un caos que va a terminar generando la derrota en la guerra. Para terminar, acá te estoy poniendo un par de imágenes. Aníbal Pinto, presidente de Chile durante la guerra. Mariano Ignacio Prado, presidente del Perú cuando empieza la guerra, ¿ya? Acá hay un mapa donde de blanquito, no sé si se puede ver bien en su lugar, puntitos acá en Moquegua, en Hilo, en Tacna, ya en Oruro, en Pisagua, en Iquique, todos esos puntitos terminan siendo lugares donde están las salitreras, que es donde Chile viene teniendo sus negocios y es la zona de disputa ya para este periodo de conflicto. Bueno, vamos a culminar la clase en esta diapositiva, porque la siguiente semana vamos a ver el tema militar, y lo que ahora hay que hacer es compartir las preguntas ya de la dirigida para poder trabajarlas. Hace un rato se los mandé a su aula virtual, así que ahí lo pueden terminar descargando. Así que vamos con la primera pregunta. Me dice por acá, ya me dice por acá. El Partido Civil fue fundado principalmente por, ya, y la respuesta termina siendo por Manuel Pardo, ya, por Manuel Pardo, pero acá me dice respaldado por la élite militar, entonces no es esa la clave. La mejor clave termina siendo la clave B. La B, claro, por los ex consignatarios nacionales del guano. Así que pregunta 2 o pregunta 1, clave B. Pregunta 2 dice, señale la alternativa correcta respecto al programa civilista en el Perú. Dice, 1, apoyar la educación solo de la élite para privar a la mayoría del ejercicio de su derecho. Bueno, la educación no solamente era para la élite. Te estoy diciendo que a quien van a terminar excluyendo es a la población indígena rural, pero sí van a poner escuelas en la zona de las provincias de la costa. Entonces, sí hay para sectores populares, pero para un grupo, no para todos. Entonces, cuando dice apoyar la educación solo, y ya les he dicho varias veces esto, cuando pones una pregunta así condicional, ya que termina siendo generalizante, a esa pregunta tenle cuidado, ya por lo general cuando generalizan todos, ya o solamente una parte es porque esa pregunta por lo general es negativa. Entonces la A o la primera es incorrecta.
La 2 me dice, busca fortalecer el poder del sector militar e incrementar su presupuesto, al contrario, lo reduce. Entonces no puede ser, ¿ya? La 3 me dice, fomentar la enseñanza técnica por formar un personal capacitado que atrae capital extranjero, está bien. Dice, en el plan internacional se busca concertar alianzas con Bolivia y con Argentina, que solamente funciona con Bolivia. Así que la clave es la C, 3 y 4, que ya me habían respondido por interno. Dice, 3, señale la alternativa correcta respecto al primer civilismo. Dice, ¿estableció la libra peruana de oro como moneda? No, eso se va a hacer más adelante en el gobierno de Piérola, después de la guerra con Chile. ¿El poder se encontró en manos de la plutocracia peruana beneficiada por el guano? Sí, los ex consignatarios, la ex plutocracia peruana es la que va a dirigir el gobierno. La 3 me dice, ¿se buscó revalorar la actividad minera debilitada del fin de Belgrano? Sí, para eso está el Colegio de Ingenieros Civiles y de Minas, ¿ya? 2 y 3. Y la 4 me dice, ¿se estableció el sistema monetario basado en un sistema métrico decimal? No, eso lo hace... a ver, el sistema monetario es una cosa, ¿ya? Y el sistema métrico decimal es otra, ¿ya? Pero eso todo se hace en el gobierno de San Román. Así que la clave es la B, 2 y 3. Pregunta 4. En relación al gobierno de Pardo, marque verdadero o falso. 1. La crisis económica desatada en Estados Unidos en 1873 afectó nuestra economía, por supuesto. Verdadero. ¿Ya? Impulsó la política educativa basada en la homogenización cultural. ¿Homogenización? No homogenización. Siempre están las diferencias de costa y sierra, de élite y pueblo, ¿ya? Así que la idea de homogenizar a la sociedad no es correcta, pero ya, a ver. La homogenización social, ¿ya? Social es incorrecta, pero acá no dice social, dice cultural. Entonces, uno de los cursos fuertes, y eso nunca lo voy a dejar de decir, de esta educación primaria era el curso de historia, ¿ya? De historia. Es fundamental. ¿Por qué? Pero con el curso de historia tú terminas generando un concepto que es nación. Es decir, la idea de pertenencia de todos, ya de todos, a una misma patria, ¿ya? Que se va a compartir la idea de una historia común, de un territorio común, ya de un pasado común, ya de objetivos comunes. Y para eso la educación primaria gratuita terminaba teniendo ese objetivo. Entonces, en el aspecto cultural está bien, ¿ya? Pero no en el aspecto social. Dice, entonces yo le pondría verdadero. Estableció la creación de la Guardia Nacional, que es la Guardia Civil, como un brazo armado a favor del civilismo. Sí, ya, sí. La Guardia Nacional o Guardia Civil, ya. El nombre es Guardia Civil Nacional, si quiero ser muy exacto. La 4 me dice, ¿estableció una política tributaria que buscó principalmente fortalecer al alcance militar? No, si le está reduciendo el presupuesto. Entonces, la clave es la D de dedo. Las 3 primeras son verdaderas y la última es falsa. Pregunta número 5 dice, respecto a las medidas políticas adoptadas por el gobierno de Pardo, marque verdadero o falso según corresponda. Se descuidó, ahí falta una tilde, la defensa nacional al anular la construcción de navíos. Si se reduce el presupuesto militar en general y la reducción de construcción y compra de barcos nos va a terminar generando una muy mala pasada para la época de la guerra. La primera es verdadera. Se reduce el presupuesto destinado al plan militar, ya lo hemos dicho, verdadero. Fortalecer la influencia del ejército en el ámbito político, al contrario, los debilita y saca muchos de retiro. Entonces la tercera es falsa. Y la cuarta me dice una política armamentista logrando superar a Chile. Falso también, ¿no? Se reduce el presupuesto militar y eso nos perjudica. Clave A. Pregunta 6. Manuel Pardo y Lavalle consideraba que la modernización económica del Perú no solo debía estar ligada a la explotación de los fertilizantes, sino también otro tipo de recursos que puedan, a mediano plazo, incrementar las arcas, el dinero del gobierno. Es así que se creó, y la respuesta era el tema de la minería, ya el Colegio de Ingenieros Civiles y de Minas. La clave es la C. Pregunta 7. Una pregunta larga, dice. Prado tuvo muy buenas relaciones con el presidente civilista Manuel Pardo, que había sido su secretario de Hacienda bajo su mandato. Ya finalizado su gobierno, Pardo inauguró el monumento a la victoria del Callao del 2 de mayo del 66 en la Plaza de 2 de Mayo, lo que implicaba un reconocimiento implícito al gobierno ya de Mariano Ignacio Prado en su primera etapa, que empezaba ya a ser voceado como potencial candidato presidencial con el apoyo del civilismo. Pardo convocó elecciones ya para elegir a su sucesor. El Partido Civil se aprestaba a lanzar su candidato, por la persona indicada para ellos era José Simeón Tejada, y falleció poco antes de iniciarse la campaña. Los civilistas, debido a sus disensiones, a sus divisiones y sus propuestas diferentes, no se pusieron de acuerdo en nombrar otro candidato y fue entonces cuando surgió la idea de apoyar al general Prado, visto su prestigio como hombre público, no solo a nivel nacional, sino continental. Su candidatura se oficializó en el 75, para enfrentar a Prado surgió la candidatura del contraalmirante Montero, que se eligió a título personal, pues no contaba con el apoyo de partido alguno. En ese entonces se realizaban elecciones por sistema de colegios electorales.
Las elecciones primarias fueron violentas y hubo varios muertos en Lima y otras ciudades del interior. Finalmente resultó elegido Prado por abrumadora mayoría. ¿Ya? Te están poniendo cómo llega Prado al gobierno. No era el Partido Civil, que gozaba del apoyo de Pardo, el Partido Civil no estaba muy de acuerdo, pero al no tener un candidato dijeron, vamos con él, ya vamos con él. Dice, respecto a las elecciones del 76, descritas podemos concluir que, ya, dice, Prado fue debido a la coyuntura un candidato oficialista accidentalmente, es decir, murió el candidato del Partido Civil y todo el Partido Civil lo apoya. Está bien. La 2 me dice, el civilismo pensó en darles continuidad a sus proyectos en 1876. ¿Ya? A ver, ¿eso es correcto o no es correcto? Bueno, la idea era que el Partido Civil, si continuaba, sus ideas de proyecto de crecimiento debían mantenerse, pero la crisis económica no lo permite. Esa no es la pregunta. ¿Ya? La pregunta es si es que sus proyectos debían tener continuidad y la respuesta es que sí. La 3 me dice, las elecciones generales eran masivas y por sufragio directo. No, eran por colegios electorales. O sea, se escogían representantes que voten. Y la respuesta, por lo tanto, es 1 y 2. Pregunta número 8, vamos terminando. Respecto a la situación política durante el gobierno de Prado, es correcto señalar que, ¿ya? Situación política del gobierno de Prado. ¿Tuvo oposición de los pirolistas? Por supuesto, hasta intento de golpe de Estado va a terminar teniente, ¿ya? ¿Tuvo problemas políticos con los civilistas? Sí, los civilistas no estuvieron de acuerdo en su apoyo a la candidatura inicial y durante el gobierno también lo van a terminar habiendo discrepancias, ¿ya? Enfrentó una grave crisis geopolítica, bueno, comenzó la guerra contra Chile, ¿ya? Así que eso es correcto, así que la 1, 2 y 3, dedo. Pregunta 9. Dice, en el 73 Bolivia y Perú firmaron un tratado de mutua defensa al que trataron de incorporar a Argentina bajo la promesa de darle salida al Pacífico por territorio chileno. Ese tratado tenía a nuestro país como único destinatario. Argentina no se incorporó, pues su Senado no lo aprobó, por lo cual se tuvo muy en cuenta que ese tratado militar iba a producir en su contraparte con Chile, Ecuador y Brasil, dividiendo América Latina en dos. Dice, esto les fue comunicado a los argentinos por el gobierno brasilero de aquel entonces con mucha claridad. O sea, Brasil le dijo, no te metas, compadre, ¿ya? Eso es lo que le está diciendo en simple, ¿ya? Dice, respecto a lo descrito anteriormente sobre los antecedentes de la Guerra del Pacífico, se puede precisar que Chile utilizó el Tratado de Alianza Defensiva, firmado con Bolivia, ¿ya? Como pretexto para iniciar dicho conflicto, por el interés del Estado peruano a firmar el acuerdo que fue. ¿Cuál es la clave? Dice, A, precaver, ¿ya? Precaver, o precaverse de un eventual conflicto contra Chile. Claro, B. ¿ya? A ver. Vamos a leer. Dice, respecto al descrito, se puede pensar que Chile utilizó ese tratado como pretexto para iniciar dicho conflicto. Dice, pero el interés del Estado peruano al firmar el acuerdo fue precaverse de un eventual conflicto contra Chile. Claro, cuando Bolivia le pide a Perú, ya, cuando Bolivia le pide a Perú, vamos a terminar uniéndonos, ya, Perú ya tenía la intención del tema del salitre, ya, entonces sabía de que podía haber una guerra contra Chile a futuro. Entonces, Bolivia se defiende de una posible incursión militar hacia sus regiones y el Perú busca un aliado en Bolivia y en Argentina para intentar frenar a Chile. Entonces, Perú busca precaverse de un eventual conflicto contra Chile, de una forma de ponerle su presión. La puede ser. Dice, consolidar el proyecto de la confederación con Bolivia. No, confederación. Ya no, hace rato que no había confederación. Dice, iniciar una campaña ofensiva contra Chile. Ofensiva no, era un tratado defensivo. Proteger a Argentina de un ataque chileno. No, la idea era defenderse al Perú. Así que la mejor clave es la A. Y nos vamos con la última, ya de una cuestión ya de la misma guerra. Dice, aunque el Perú contaba con una población de 2.800.000 peruanos, mayor a Chile que tiene 2 millones, los oficiales eran criollos que provenían del mundo urbano y de la clase propietaria en Chile. Mientras que las tropas, disculpa, en el Perú, el ejército peruano es, los dirigentes son costeños, blancos, ya, criollos adinerados, ya, mientras que las tropas eran indígenas y hablaban el quechua, ¿ya? O sea, había una gran diferencia social entre la élite dirigente y los sectores populares que van a pelear. Dice, los campesinos, por su parte, habrían optado por situarse al margen de lo que entendían como una contienda entre mistis. O sea, esta es una guerra de blanco, ¿por qué no vamos a meter nosotros? ¿Ya? No van a usar nada más. Ese es siempre el debate, ¿no? El indígena durante la guerra. El indígena que no se siente parte de la patria, es el discurso que va a terminar lanzando la élite, cuando en realidad es que no se sentían parte de la patria porque nunca los sintieron sentir así, o hicieron sentir así, porque los habían segregado de la educación y otros beneficios. Dice, el texto menciona que uno de los factores para la derrota del Perú en la Guerra del Pacífico fue, dice, A, la falta de un ejército cohesionado entre la población del Perú. Es una buena respuesta porque
no toda la población está cohesionada. Hay una diferenciación entre ricos y pobres, ¿ya? Entre costa y sierra. La A puede ser la falta del nacionalismo por las tropas indígenas. No es falta de nacionalismo, sino que no había una educación para ellos por parte del Estado, no había un concepto de nación, se sentían excluidos. O sea, no es que ellos no amen al Perú porque son unos locos, simplemente porque el Perú no los había tratado bien. La falta de capacidad de los oficiales del ejército, ya no es tanto la falta de capacidad, es toda la mala estructura. Ellos pueden tener capacidad, pero las tropas no están preparadas ni con ganas de terminar peleando para alguien que no les da beneficios. El racismo de las élites criollas contra la población aborigen. El racismo de la élite, no era tanto el tema del racismo, era la falta en general, ¿ya? Porque no era una cuestión solamente de factor raza, era un problema de raza, regionalismo, diferencias económicas. Era todo un problema mayor que solamente el aspecto racial. Por eso es que la mejor clave o más completa es la clave A. ¿Ya? La clave A. Entonces, ya hemos terminado la clase de hoy, muchachos. Ya ahí están sus claves de la domiciliaria final. Repito, el material está para que lo descarguen en la aula virtual. ¿Ya? Entonces, la 1 y la 4. A ver, la 1, ¿cuál era? Para que vean a Namo. ¿Ya? La 1 es la B y la 4 es la D. ¿Ya? B de beso y D de dedo. Para los que van a terminar postulando el día viernes, sábado, muchachos, mucha fuerza, muchos éxitos. Les mando un gran abrazo. ¿Ya? Tengan tranquilidad, una refrigeradora en la cabeza para poder estar tranquilos con ese examen. Ayer estuve conversando esta tarde con varios chicos que van a postular. Así que muchísima fuerza, se les quiere mucho, los éxitos, y esperamos el día que den el resultado, que se va a demorar un poco, tener el agrado de tenerlos a todos como cachimbos y los vamos a celebrar todos, ya, con mucha fuerza. ¿Ya? Si les quiere mucho, a seguir estudiando. La siguiente semana lloraremos con la guerra contra Chile. Cuídense mucho.